¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a otro podcast del Lector como Artesano. Espero que hayan pasado bien, ha pasado la Comic Con, han pasado varios días desde el último posteo. Y bueno, hoy conversamos con un autor súper interesante. Su trabajo es un trabajo muy prolífico, muy abundante y sobre todo, hablábamos recién, por suerte muy bien recibido y con reediciones de sus obras. Me refiero a Carlos Abraham. Él nació en Tandil en 1975, es profesor y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y bueno, tiene una obra muy polifacética, muy interesante, una obra poética, con libros como Rito de Iniciación del año 93, reeditado en el 2005, Fuera del Tiempo del año 95, reeditado en el 2010, Noche de Trovadores del año 98, Crisálidas del año 2000. Entre otros, ¿no? Y después tiene unos ensayos que están geniales sobre literatura y ciencia ficción. Uno de ellos, por ejemplo, Borges y la ciencia ficción, del 2005, reeditado en 2010 y en 2017. Estudios sobre la literatura fantástica del 2006. Y una suerte de trilogía, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco de eso, sobre las editoriales. Uno sobre la editorial Tor, del año 2012, reeditado en el 2015 y en el 2016. El que vamos a hablar hoy, que es las revistas argentinas de ciencia ficción del 2013, reeditado en el 2018 y nuevamente editado ahora en este 2022. Y la editorial Acme, El Sabor de la Aventura del 2017, entre otros, ¿no? Tenemos trabajo Cobras de Lovecraft. Podríamos hablar también de su página de investigación sobre ciencia ficción, así que Nautilus, si no recuerdo mal. Así que nada, hoy la excusa es charlar sobre el libro, las revistas argentinas de ciencia ficción. Así que te saludo, Carlos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto charlar con vos. Bueno, gracias por recibir la invitación. Arrancamos con una pregunta que está al principio del libro y me pareció re interesante, que es que vos mencionás que hay como una especie de orfandad, ¿no? En términos de investigación de estas revistas argentinas de ciencia ficción. ¿Por qué crees que eso pasa y que incluso al día de hoy todavía, ¿no? Que estamos en una época de mucha interconectividad y repositorios digitales, capaz todavía estas obras no tuvieron la atención de especialistas más allá de tus trabajos? Bueno, eso ocurre no solamente con las revistas, sino con la literatura de ciencia ficción en general, en el ámbito académico, especialmente, que es el sitio de principal producción de ensayos, donde siempre hubo una gran falta de ensayos, de investigación, de estudios, de papers sobre ciencia ficción argentina, sobre ciencia ficción en general, pero sobre ciencia ficción argentina especialmente, y eso se acentúa aún más en el caso de las revistas, porque bueno, puede haber ensayos sobre algún autor determinado, pero en el caso de la publicación de las revistas, de los textos en formato hemerográfico, hay muchos menos trabajos. Cuando yo publiqué la primera edición de este libro en el año 2013, prácticamente no había estudios sobre el tema, quizá algún breve reseña en internet sobre alguna de las principales revistas, pero se trataba de simplemente un parrafito dedicado a cada una de ellas y solían tener errores. Entonces, el libro surgió a partir de la escritura de un ensayo sobre la revista Hombres del Futuro, que es una revista del año 47, una de las primeras revistas argentinas del género. La primera fue 10 años anterior, que era la novela fantástica. Entonces, a partir de ese ensayo que apareció publicado en la revista Nautilus, que era una revista académica sobre ensayos de ciencia ficción que yo estuve publicando entre el año 2004 y el 2009, surgió la idea de realizar un libro integral sobre las revistas argentinas del género, sobre Más Allá, sobre narraciones terroríficas, sobre Pistas del Espacio, sobre Urania, Umbral Tiempo Futuro, El Péndulo y otras más. Y bueno, fue así que surgió este libro, que
también incorpora los fanzines de ciencia ficción, es decir, las revistas amateurs o realizadas por aficionados al género, por entusiastas del género o fans, como se diría hoy en día, y también que incorpora un panorama de la ciencia ficción en revistas no especializadas, es decir, revistas pulp de los años 20, años 30, 40 y posteriores, que se dedicaban a la literatura en general, que incorporaban relatos de vaqueros, relatos bélicos, sentimentales, de aventuras, bueno, de cualquier género, y entre ellos la ciencia ficción. Un ejemplo de estas revistas sería Rojinegro, otro sería Tipperary, por ejemplo, entre las más conocidas, El Gato Negro, Cookie y otras más. Entonces, digamos, ese capítulo es como que funciona como una especie de panorama de lo que sería el género en las revistas no especializadas. Y luego los anteriores se ocupan, sí, de las revistas propiamente de ciencia ficción, o de fantasía y de ciencia ficción, ya que a menudo estos géneros estaban combinados en este tipo de publicaciones. Claro, claro. Súper interesante también el trabajo que haces de detallar, ¿no? Qué publicaban, ¿no? Le cuento para los que no lo leyeron, Carlos se toma el trabajo cada revista contar, bueno, qué autores publicaba esa revista, cuánto duró, cuánta tirada tenía, ¿no? Reconstruye biografías de editores o incluso de los que hacen las portadas, los ilustradores, así que hay un trabajo ahí muy fino. Y ahí quería preguntarte, bueno, sobre la búsqueda de fuentes, que es la verdad un trabajo enorme, me imagino que habrás tenido que hacer. Y en primer lugar, bueno, preguntarte eso, ¿cómo hacías para tratar de llegar a esos, si hay repositorios, me imagino quizás en La Plata o no, digo, cómo fue ese laburo? Y después tenés una anécdota genial no me acuerdo en cuál revista, que tuviste que llamar por teléfono, hiciste todo un laburo medio detectivesco de los correos de lectores. O sea, Carlos estuvo llamando y te pido si puedes charlar un poquito sobre eso. Exacto, bueno, no hay repositorios sobre este tipo de material, por eso el investigador de la ciencia ficción debe construir una biblioteca personal sobre estos temas, porque bueno, uno va a la biblioteca Dardo Rocha de La Plata, que es la principal biblioteca de la ciudad, o a la Biblioteca Nacional, y se encuentra con que o no están estas revistas o hay muy poca cantidad de estas publicaciones. Entonces es imprescindible que el investigador de la literatura popular deba construir su propio archivo, su propio repositorio de estos géneros, de este material. ¿Por qué? Porque en los años en que aparecían estas revistas, las bibliotecas no estaban interesadas en este material, a menos que se tratase de alguna biblioteca un poco aluvial, como fue el caso de la Nacional, pero incluso ahí hay lagunas enormes en este tipo de contenidos. Hay una anécdota que yo me acuerdo que era la de Roberto Lechmann-Nietzsche, que fue un antropólogo que vivió aquí en La Plata y que se dedicaba a recopilar, entre otras muchas tareas, folletos gauchescos, que eran publicaciones que se vendían en kioscos, en barberías, en otros sitios, y que formaban el grueso de la producción gauchesca del periodo 1890 a 1930. Entonces, cuando él se jubiló y decidió volver a su país, él era alemán de nacimiento, quiso donar su biblioteca, la llamada Biblioteca Criolla de Lechmann-Nietzsche, a universidades argentinas o a bibliotecas argentinas, y se la rechazaron por considerar que no era material de interés, ya que se propiciaban textos técnicos o textos clásicos, y esos folletos gauchescos eran considerados como material no interesante para una biblioteca. Entonces finalmente terminó donando ese material al Instituto Iberoamericano de Berlín, y se produce hoy en día la particularidad de que si alguien quiere investigar en profundidad la literatura gauchesca, tiene que viajar a Alemania para hacerlo, lo cual es paradójico, ya que es
género argentino por antonomasia. Ahora por suerte han digitalizado Sí, la mayor parte de sus contenidos y entonces es posible acceder de esa manera, pero antes era sumamente complejo. Y un poco algo parecido ocurre con la ciencia ficción. En los años en que solían ser publicadas estas revistas, por ejemplo, Más Allá es de los años 50, Hombres del Futuro de los 40, la revista Minotauro de los años 60, El Péndulo es de años 70 hasta principios de los 90, entonces no había mucho interés en las bibliotecas por recopilar esta clase de material. Y en cuanto al trabajo de búsqueda, fue un trabajo de hormiga, podríamos decir. En algunos casos tuve suerte, como en el de Alfredo Grassi, que yo lo pude conocer personalmente, nos reunimos un montón de veces. Alfredo Grassi fue el director de la revista Centuria y de la revista Pistas del Espacio, y además tuvo una gran labor como guionista de historietas en editoriales como Columba, por ejemplo, las revistas El Tony, D'Artagnan, Intervalo y otras más, y también en editoriales como Abril, y bueno, muchísimas otras. Él calculaba que había escrito más de 12.000 guiones a lo largo de su vida, lo cual, bueno, lo coloca al nivel de trabajadores de la literatura popular como un Corín Tellado, un Eduardo Bellamy, claro. Un Robin Hood, por ejemplo, y otros más. Entonces, bueno, en ese caso tuve suerte de poder conocerlo personalmente y se convirtió casi en una especie de tío adoptivo mío, en cierto modo, porque, bueno, nos reuníamos muy seguido, íbamos, yo iba a los cumpleaños de él, se generó una relación de amistad muy fuerte, y después con las otras personas utilicé el sistema de recurrir a una guía telefónica y ver si había personas del mismo apellido. Por una cuestión cronológica, la mayoría había fallecido, pero pude comunicarme con descendientes que me aportaron muchos detalles biográficos. Fue el caso de, por ejemplo, Rodolfo Bellamy, fue el caso de Zapalorti, Héctor César Zapalorti, que fue el creador de la primera revista argentina de ciencia ficción, la novela fantástica del año 37, de la que apareció un solo número, y pude contactarme con la hija, Sofía Zapalorti, ya fallecida, que vivía en Berazategui, y bueno, me aportó fotografías del padre, muchísimos datos biográficos, pude, digamos, hacer un listado de los libros que estaban en la biblioteca del padre. Lamentablemente las revistas en inglés que le había traído de un viaje a Estados Unidos que había hecho unos cuantos años antes se habían perdido por una inundación, pero bueno, por lo menos se pudo recuperar lo posible. Y muchas de estas personas que entrevisté hoy en día están fallecidas. Hay que tener en cuenta que este trabajo de rastreo fue realizado entre el año 2000 y el año 2013, y después, bueno, proseguí ampliándolo. De hecho, esta nueva edición del libro que ha aparecido es una edición muy ampliada con respecto a la original, pero esto revela el hecho de que es necesario apurarse para, digamos, preservar el pasado, porque las personas fallecen, las personas tienen un tiempo de vida determinado, no son eternas. Entonces, si un investigador se demora mucho en contactar con los testigos de un proceso cultural, sea cual fuere, entonces es muy posible que todo ese acervo cultural quede perdido, ya que ya no hay nadie a quien entrevistar, ya no hay más testigos de lo que ocurrió, y se trata, bueno, de una pérdida irremediable, lamentablemente, porque después puede ocurrir que un descendiente, un nieto o un bisnieto no esté interesado en esas cosas y tire todo lo que ha quedado a la basura, o simplemente el hecho de que la propia memoria concreta de haber estado allí, de haber visto las cosas por sí mismo, ya eso desaparece en el momento de la muerte de alguien. Un poco como el famoso monólogo final de la película Blade Runner, cuando habla de todas estas experiencias se perderán como lágrimas en la lluvia. Bueno,
Un claro. poco así ocurre con este tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante el hecho de realizar entrevistas a tiempo, y por suerte lo hice a tiempo con respecto a este libro, ya que si quisiera redactarlo desde cero hasta ahora, si no hubiera hecho este trabajo previo, hoy en Claro. día sería mucho más difícil, ya que gran parte de los testigos, como Juan Jacobo Bajarlía, que fue uno de los directores de Umbral Tiempo Futuro y que fue el autor del primer radioteatro de ciencia ficción en nuestro país, Mira, el radioteatro Los Robots del año 55, han fallecido. claro. Héctor Raúl Pesina también, que fue uno de los primeros faneditores. Ujú. Así que bueno, se hubiera perdido muchísimo material, muchísima información. Y uno de los recursos que tuve fue, como te mencionaba, el hecho de recurrir a lo más simple, Sí, sí. una guía telefónica, las páginas blancas de Telefónica de Argentina, e ir buscando personas con el mismo apellido de las que buscaba, y muchas veces llamaba gente que no tenía nada que ver Claro. con estos individuos, y a veces sí. Por ejemplo, me tocó en suerte, estando en Mar del Plata, bueno, aprovechar las vacaciones para llamar a gente que había participado en el grupo Antelae, y que habían hecho el fanzine del mismo nombre y una convención de ciencia ficción a finales de los años 60. Bueno, llamé unas cuantas y ninguna de estas personas tenía información o estaba vinculada con estos, pero había uno, Jorge Isi, que conservaba en su casa las transcripciones tipográficas de todo lo que se había hablado en la convención de ciencia Genial. ficción, la Mar del Com. Sí, Claro, sí. bueno, pude fotocopiar todo eso. Lo que habían hecho era grabar en una cinta magnetofónica todas las charlas, y después las pasó este hombre por escrito con una máquina de escribir, y eran papeles absolutamente amarillos, llenos de polvo. Así que bueno, por Sí, suerte sí, pude sí. fotocopiar eso, pero fue debido al proceso de búsqueda que pude hallar a esta persona, y bueno, fue digamos, una gran suerte, debido a que era el único individuo en el mundo que tenía, digamos, el registro de lo que se Claro. habló en la famosa Mar del Con. Entonces, bueno, eso fue algo que enriqueció mucho al libro posteriormente. Y después, aparte de entrevistar a descendientes de los directores o de los dibujantes o de los escritores de las distintas revistas, lo que hice fue un trabajo con la revista Más Allá. La revista, como comentabas recién, la revista Más Allá tenía un correo de lectores que se llamaba Proyectiles Dirigidos, donde aparecían los nombres y apellidos de las personas que escribían, y también la ciudad desde la cual lo hacían, y en ocasiones la dirección. Entonces comencé con las de la ciudad de La Plata, que es donde vivo. Había muchos de la ciudad de La Plata y también de Ciudad Evita, que era el nombre antiguo de La Plata durante la Claro. parte de la época en que apareció Más Allá, durante la época del gobierno peronista. Bueno, La Plata se llamaba Ciudad Evita. Hice una lista, fui llamando a todas las personas de ese apellido, de esos apellidos, y pude contactar aproximadamente un 40% del total de la lista. Te estoy hablando del año 2004, 2003, 2004, 2005, más o menos por esos años. Es decir, era una cantidad bastante amplia, y obviamente eran personas muy jóvenes, casi adolescentes en el momento en que leían la revista, lo cual no debe llevarnos a pensar que solamente era leída por adolescentes, simplemente que los adolescentes, por una cuestión cronológica, sobrevivieron hasta ahora. Capaz que los lectores adultos o lectores que tenían 40 o 50 años en el momento de leer la revista han fallecido, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta eso, como para no caer en una especie de distorsión de pensar que el público de la revista era adolescente. Entonces, bueno, fui llamándolos por teléfono, fui concertando entrevistas con estas personas, con estos antiguos lectores, y elaboré un set de preguntas para hacerles, como para ir elaborando una especie de sociología o antropología del lector de Más Allá,
Por ejemplo, a muchos les gustaba la sección científica, o prácticamente a la mayoría, es decir, a diferencia de lo que podría ser el público de ciencia ficción de hoy en día, que es un público más orientado a lo literario, era un público más orientado a lo técnico, a lo científico, es decir, que la vía de entrada a la ciencia ficción no era la literatura en sí misma, sino que era la ciencia. Claro. Esa fue una gran diferencia con respecto al público actual. Después, en cuanto a los gustos literarios, les gustaba mucho la hard science fiction, o ciencia ficción dura, es decir, una ciencia ficción más tecnológica, y resultó que cuando aparecieron publicados los textos de Ray Bradbury en Más Allá, las crónicas de Marte, como se las llamaba después el rótulo Crónicas Marcianas, bueno, lo terminó imponiendo Francisco Porrúa unos años después, cuando publicó ese libro, pero resultaban un poco desconcertantes y generaron muchas polémicas dentro de la propia revista por el tema del recurso a la fantasía, de la omisión de elementos científicos, o de la propia contradicción de elementos científicos, como por ejemplo el hecho de poner barcos que navegan sobre la arena en Marte, siendo que, bueno, ya para la época se sabía que no había vida en Marte, pero se trataba de una imaginación mucho más libre que de la ciencia ficción dura convencional. Entonces, de ese modo fui elaborando progresivamente una especie de sociología del lector de Más Allá, de ver qué textos le gustaban más, qué textos gustaban menos, cuál era su vinculación con la revista. Muchos, aparte de enviar cartas, también enviaban relatos a la publicación. Sí, está buenísimo. También enviaban dibujos. Un factor muy importante para esto fue el hecho de las largas vacaciones de verano que hubo entre el año 55 y 56, porque las vacaciones de verano en ese año comenzaron en septiembre con la Revolución Libertadora, y siguieron no hasta marzo, sino 2 meses más, porque hubo una epidemia de poliomielitis en el año 56, o sea que hubo casi 8 o 9 meses de vacaciones, y ahí los adolescentes, como no tenían nada que hacer, se dedicaban a escribir, muchos se dedicaron a escribir y a mandar relatos a la revista. Buenísimo. Encontré, por ejemplo, unos 7, 8 casos en que ocurrió eso, y por lo tanto eso generó, bueno, una especie de gran interés en estos jóvenes que eran lectores de la revista y tenían este tiempo libre por participar de la publicación, ¿no? Sí. Entonces fue algo muy interesante, un hecho fortuito que aumentó las participaciones y colaboraciones de estos lectores en la revista. Y bueno, esto me fui enterando charlando con esta gente, ¿no? Y, por ejemplo, pude entrevistar por vía electrónica al principal corresponsal de Más Allá, que fue Mauricio Kitaigorodsky, que vivía en Bariloche y falleció hace unos meses, lamentablemente. Bueno, le pregunté obviamente cómo llegó a la revista. Él era una especie de personaje célebre en Más Allá, debido a que él estimaba que mandaba aproximadamente unas 15 cartas por mes a la revista, o sea que inundaba la publicación con sus cartas, y en el caso de él, su llegada Más Allá fue por una, digamos, él había tenido una enfermedad y eso lo llevó a estar más de un mes en cama. En ese mes en cama leyó mucho porque pocos hogares tenían televisión en ese momento. Entonces ahí descubrió Más Allá, se entusiasmó y comenzó a escribir constantemente a la revista y llegó a formar una especie de club de fans que tenía reuniones, digamos, más o menos. ¿Qué hace? Tenemos un invitado, digámoslo. Tenemos un invitado. Tengo a mi nene acá que está muy interesado en lo que sería la ciencia ficción y la charla. Está muy bien. Pero bueno, entonces él llegó al punto de formar un club de lectores de Más Allá junto con algunos amigos, y de hecho en las páginas de proyectiles dirigidos de la revista se aprecia, digamos,
este fenómeno, ya que hay muchas notificaciones que avisan de la formación de centros de masalleros, como se los llamaba, centros de fanáticos de más allá, que a veces eran de 2 o 3 personas. Es decir, no eran demasiado amplios, pero son una de las instancias más tempranas en nuestro país de formación de un fandom, de formación de un grupo de aficionados a la cultura popular que se reúnen y participan activamente dentro de este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy interesante el ir entrevistando a todas estas personas. Después, no solamente a los de La Plata, sino también a personas de Capital Federal. Por ejemplo, charlé con Vladi Kosiancic, que ella publicó en Más Allá con el seudónimo Jane Startling. Bueno, fue una de las corresponsales de la revista, y bueno, con aproximadamente unas 60 o 70 personas de Capital Federal, y también de otros sitios de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos por correo electrónico, y en otros casos, bueno, en los casos de Capital Federal o de La Plata fue algo presencial, y bueno, fui grabando las charlas, ¿no? Pero fue algo muy interesante que me terminó generando un montón de amistades, y muchos de ellos solían tener todavía este placer por la ciencia ficción, este interés por la ciencia ficción, y me enteré de anécdotas muy pintorescas. Por ejemplo, hay una que menciona en el libro de que uno de los lectores tenía solamente el número de Más Allá. Bueno, entre los números de Más Allá que tenía figuraba que tenía la primera mitad de la novela Guijarro en el cielo, de Isaac Asimov. Ahora bien, este hombre me dijo que como no tenía el número siguiente donde terminaba la novela, durante más de 40 años, no, 50 años, digamos, se resistió a leer esa primera parte, hasta que consiguió la novela completa, y bueno, pudo leerla, ¿no? Pero se trata de particularidades muy interesantes de los lectores de aquel momento, ¿no? Pero bueno, Isaac Asimov era uno de sus autores preferidos, de los lectores tempranos de Más Allá, precisamente por el tema de que cultivaba una ciencia ficción estrictamente técnica. También lo mismo ocurría con Heinlein, o con John Wyndham. De hecho, la novela El Día de los Trífidos era considerada por todos los lectores como su texto favorito de la revista, como el texto que más le había gustado. Y curiosamente no es la edición original anglosajona, sino que se trata de una retraducción, la que apareció en Más Allá, hecha del italiano, hecha de la lengua italiana, porque había aparecido en una colección de ciencia ficción que era Uraña, no confundir con la Uraña argentina, era la Uraña italiana, que era una serie de revistas y antologías de ciencia ficción. Así que bueno, fue un trabajo de campo muy grande, porque no había bibliografía previa. Entonces, en esos casos, el investigador lo que tiene que hacer es no solamente juntar las publicaciones en sí, no solamente construir su propia colección, sino también realizar este trabajo de campo de entrevistas, de búsqueda de los participantes, de contacto con ellos, de entrevistarlos, como para ir reconstruyendo la historia total del fenómeno. Claro, pero no, es una de las cosas más interesantes. Tenés todo un capítulo también, le cuento a los que están escuchando, sobre esto que está conversando ahora Carlos, ¿no? Reconstruye la lectura, que es lo más difícil en términos metodológicos, que es, bueno, todos sabemos que se editó algo, pero no sabemos cuánto se leyó o qué era lo más leído, y justamente ese intercambio con las entrevistas que mencionás te da todo un panorama mucho más rico de qué hacían los lectores con la revista, ¿no? Y esto que vos mencionás, esta trama que se arma de asociaciones, lecturas, intercambios, me parece genial y me parece todo un hallazgo. Exacto, hay un capítulo que es los coleccionistas de ciencia ficción, porque fui recopilando tantas anécdotas a lo largo del tiempo, y
digamos, a través de mi propia experiencia como coleccionista, viendo tantas personas interesantes o tantas costumbres bizarras o extrañas, que me surgió la idea de por qué no escribir un capítulo que fuese no sobre las revistas en sí de ciencia ficción, sino también sobre quienes las leían. Porque, por ejemplo, yo iba encontrando en las revistas que compraba muchas anotaciones marginales, a veces bastante curiosas, y era como ecos de aquellas antiguas lecturas, era como, digamos, perduraciones de esas antiguas lecturas, y también charlando con coleccionistas, charlando con estos lectores, me fui enterando de que cada uno tenía costumbres propias en cuanto a la forma de coleccionar, a la forma de leer, y entonces, ¿qué ocurría? Generaban como una especie de, no solamente de interés por ver los aspectos comunes entre todos ellos, como ocurría cuando te mencioné lo del hecho de elaborar una antropología del lector de Más Allá y de otras publicaciones, sino también el interés por las diferencias, por el abordaje individual de cada uno con este tipo de material. Y por un lado, en ese capítulo me ocupo de costumbres de los coleccionistas que fui conociendo, después de las anotaciones que fui encontrando en libros que compraba de coleccionistas que ignoro su identidad, pero que era muy interesante lo que iban escribiendo. Por ejemplo, algo que comento en el libro es que hay un cuento de Más Allá que es Inocente Maquiavelo Reforzado, de Westergeld, que es, digamos, un cuento muy irónico sobre un fabricante futuro de corpiños, y había una anotación hecha con letra femenina, que era algo así como: ¿y por qué no una historia sobre un fabricante de calzoncillos? La escribiré. Bueno, no sé si la habrá llegado a escribir o no, pero fue muy pintoresco. Y después, bueno, había otro caso también que me conmovió mucho, creo que en otra revista de ciencia ficción, que era un episodio en el que fallecía un pariente del protagonista, y estaba escrito al costado la frase "te extraño, papá", de alguien cuyo padre habría fallecido. Y entonces, digamos, me interesó mucho el hecho de rescatar estos eventos de lectura, todas estas marcas de lectura antiguas, que son un poco así como insectos en ámbar, ¿no? Como cristalizaciones de lo más efímero que tiene el proceso literario, que es la lectura, porque el libro o la revista puede perdurar indefinidamente si nadie lo tira o nadie lo rompe, pero el proceso de lectura es efímero, es algo que concluye en el momento, tras el momento de hacerlo. Entonces, de esta forma es como que se, digamos, perduraban estos elementos de esas antiguas lecturas. También me ocupé de los libreros, que son una fauna tan curiosa como los propios coleccionistas, y había algunos que era muy interesante charlar con ellos, especialmente los libreros ancianos que habían vivido muchas cosas, y que a veces me ocurrió que, por ejemplo, tenían meditaciones muy filosóficas sobre su proceso como intermediarios. Por ejemplo, uno había comprado una colección antigua de revistas Villiquen que estaban impecables, y capaz que cualquier otro librero se hubiera alegrado por conseguir revistas antiguas en estado prístino, pero no, sino que se puso a contemplarlas digamos, con una especie de mirada pensativa, y me dijo: me da pena el pibe que las tuvo. Sus padres no le dejaron jugar con ellas, ni recortarlas, ni romperlas. Es decir, que no las pudo disfrutar, ¿no? Entonces, también, bueno, había libreros que fui conociendo a lo largo de los años que eran realmente muy pintorescos. Había una librera rosarina que siempre se quejaba de que los clientes le dejaban todo desordenado, y solamente si uno asentía a todo lo que ella decía, ahí te dejaba entrar al piso de arriba, que era donde tenía el material más raro, las cosas más antiguas, ¿no? Y obviamente todo lleno de polvo, ya que pocas personas pasaban el filtro, ¿no? Claro.
sí, había, por ejemplo, una librera que decía, cuando veía un coleccionista que ella ya conocía previamente, decía, ya llegan los sobalibros, ya llegan los sobalibros, ¿no? Como que Claro. miraban mucho, pero compraban poco, ¿no? Compraba poco. Sí. Entonces, es muy interesante el hecho de rescatar el elemento humano también dentro del mundo de las revistas de ciencia ficción, ya que si bien tenemos un acervo riquísimo de revistas, de hecho, la Novela Fantástica, que es nuestra primera revista de ciencia ficción, es la primera en lengua española, y de hecho es la primera revista de ciencia ficción del mundo de un idioma que no sea el inglés. En inglés hubo anteriores, obviamente, pero en lo que sería otro idioma, la Novela Fantástica es nuestro primer exponente. Mirá vos, todo un dato. Y te quería preguntar, también en tu libro se nota la maduración o la transformación de un público lector a también el público que escribe, e incluso los primeros autores de ciencia ficción argentinos que empiezan a publicar. Y acá te transmito algo que más bien es una sensación mía como lector, y vos me afinarás mejor el radar, pero pareciera ser como que después de los años 50, 60, hay una presencia mayor en las revistas que vos analizás de autores argentinos o de locales, ¿no? Latinoamericanos, podríamos marcar. ¿Es así, digamos? Podríamos como hacer una especie de cronología de la literatura de ciencia ficción argentina a través de las revistas? ¿O cómo lo ves? Mira, es algo que hay que tomar con muchas pinzas, ya que nosotros en nuestro país tenemos una larga tradición de ciencia ficción literaria que viene desde mediados del siglo XIX, con autores como Camilo Duteil, Eduardo Holmberg, Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mansilla de García, Aquiles Sioen, que escribió una utopía llamada Buenos Aires en el año 2080, en 1879, es decir, hay una larga tradición literaria, pero las revistas se movían por un circuito distinto. Las revistas, como tenían imperativos de comercialidad, tenían que publicar únicamente el material que funcionase. Entonces, la mayor parte de nuestras revistas tempranas no abrevaban de la producción nacional, sino que tomaban material de revistas estadounidenses. Y es por eso que hay tanta falta de autores argentinos en algunos de los tempranos exponentes del género. Por ejemplo, en la Novela Fantástica son solamente relatos tomados de Amazing Stories, aunque estaba la voluntad de publicar autores nacionales. Héctor Zapalorti, que era el director, había puesto un recuadro diciendo que se solicitaban relatos o novelas nacionales del género, que cualquiera podía acercarse a participar. Bueno, solamente apareció un número de la revista y eso no pudo ser, lamentablemente. En el caso de narraciones terroríficas, tomaba gran parte de su material de revistas pulp como Weird Tales, Horror Stories y otras más, que eran revistas estadounidenses, y solamente con cuentagotas publicó autores nacionales o autores latinoamericanos. Uno de ellos fue Rafael Dente, un argentino que publicó con el seudónimo de Ralph et Ned, es decir, Ralph, la versión anglosajona de Rafael, y después su apellido Dente invertido. Y esto era porque los editores de la época consideraban que un autor con nombre hispánico vendía menos que un autor con nombre anglosajón, debido a que géneros como el policial, las aventuras o géneros similares estaban, digamos, lo que se difundía era en su mayor parte de autores estadounidenses, ¿no? No estaba la noción de que un lector se interesase por un texto escrito por alguien con un apellido hispánico, y de hecho esta noción de los editores no era improcedente, ya que charlando con muchos viejos lectores o coleccionistas me decían que si veían un relato escrito por alguien argentino o español o lo que fuese, no lo leían o lo dejaban para el final. Y capaz que era un relato buenísimo, capaz que era una excelente historia, y que si esa misma historia hubiera estado firmada por, no sé, John Wilkinson o quien fuese, capaz que la leían y les encantaba.
Solamente a partir de un periodo posterior comienzan a utilizarse autores nacionales de ciencia ficción, pero como te digo, no es porque antes no hubiera, Claro. sino porque antes las revistas tenían esta noción de que los autores anglosajones vendían más y también optaban por lo fácil, es decir, era mucho más sencillo para una publicación como Rojinegro, como Tipperary y como Narraciones Terroríficas, levantar los relatos de revistas estadounidenses sin pagar derechos de autor, en vez de tratar con un autor nacional. Aparte, se evitaba el tema de recurrir a evaluadores de textos, a correctores de texto o lo que fuese, ya que si había estado publicado previamente es como que tenía una especie de garantía de calidad. Entonces era algo que no existía con los relatos nacionales que fuesen inéditos, porque tenía que haber alguien que los evaluase, que viese si valía la pena publicarlos, y eso demandaba un trabajo extra, un esfuerzo extra. Entonces, en los años 50, comienzan a aparecer relatos argentinos en Más Allá, y eso es no porque les falte material extranjero, ya que había bastante material extranjero, sino por el hecho de que, como habían recibido tantas cartas, se dieron cuenta de que los lectores eran muy participativos. Los lectores del género ciencia ficción eran sumamente participativos con la revista que leían. Entonces, esta introducción de autores argentinos fue como una especie de forma de potenciar este vínculo con los lectores. Es decir, no hubo quizá una ideología de decir vamos a privilegiar lo nacional o lo latinoamericano, sino que se trató de algo más comercial, de la noción de digamos, dar espacio a los lectores para de ese modo tener más éxito con la revista. Y también hubo gran parte de los relatos publicados dentro de Más Allá fueron escritos por gente que formaba parte del staff de la revista. Entonces simplemente se daban el gusto de publicar sus relatos. Fue lo que ocurrió con Oesterheld, que publicó Cuidado con el perro y también Inocente Maquiavelo reforzado. El caso de Oscar Barsavsky, que publicó unos 3 relatos, y el caso de Julio Aníbal Portas, que también publicó otros textos del género en la revista, ¿no? Entonces se producía esta dualidad, ¿no? De gente que era del staff y se daba el gustito de publicar allí, y después del hecho de abrir la revista a lectores para que pudieran sentir un mayor vínculo con la publicación. Después hubo, entre los casos posteriores, uno de ellos es el de Minotauro, dirigida por Francisco Porrúa, que es de los años 60 y que prácticamente no publicó ningún autor nacional, publicó un par de textos de un autor uruguayo en sus últimos números, pero nada más que eso. Y después la revista Géminis, dirigida por Oesterheld, también en los años 60, que se proponía con un criterio nacionalista publicar autores argentinos, pero que lamentablemente no lo hizo. Publicó autores extranjeros, y los únicos textos nacionales que hubo en los 2 números de la revista fueron 2 cuentos del propio Oesterheld. Pero eso no significa que quizá que haya estado cerrado, obviamente, sino que por la breve extensión de la revista quizá no le llegó material, o quizá él, como estaba en el ámbito de las historietas y no en el de la literatura, capaz que no conocía autores de literatura propiamente dicha que pudieran colaborar con él en esto, ¿no? Conocería muchísimos dibujantes, muchísimos guionistas, pero no escritores de ficción narrativa en sí. Después otro paso, bueno, fue el de la revista Pistas del Espacio, que durante sus primeros números publicaba ciencia ficción extranjera, como para asegurar sus ventas y no espantar a los lectores, y en los números tardíos publicó bastante material nacional. De hecho, hay un número de Pistas del Espacio que es el primer
número de una revista argentina de ciencia ficción escrito exclusivamente por autores nacionales, pero claro, con seudónimo anglosajón, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Grassi escribía con el seudónimo Fred Seymour y con otros seudónimos más, él tenía toda una panoplia de seudónimos. Y en los años posteriores, bueno, tenemos los casos de El Péndulo y la segunda época de Minotauro, dirigidos por Marcial Souto, que si bien privilegiaban el material extranjero, también incorporaban algunos relatos nacionales, pero hay que hacer una salvedad en ese caso, que es el hecho de que mientras todos los relatos extranjeros pertenecían a la ciencia ficción propiamente dicha, si uno se pone a ver los relatos argentinos del Péndulo o esta segunda época de Minotauro, pertenecen más bien a la fantasía, a la literatura fantástica, y esto tiene que ver con una especie de noción que tenía Marcial Souto sobre cuál es la auténtica ciencia ficción latinoamericana, que la designaban un poco con el rótulo literatura especulativa, y estaban influenciados un poco por el boom del realismo mágico, por la obra de Borges, de Cortázar, de Bioy Casares, de Silvina Ocampo. Entonces estaba la noción de que la ciencia ficción dura, la hard science fiction, no era específicamente latinoamericana, sino que era más bien una literatura más orientada hacia el fantástico. Entonces uno encuentra como esta especie de quiebre o de corte en la revista, ¿no? Entonces, bueno, esa es una particularidad digna de mención, lo que no significa que no hubiera habido muchas novelas y cuentos de ciencia ficción dura en la Argentina, pero que se difundían en formato de libro y no en formato de revista, ¿no? Porque en el caso de la revista uno tiene ese filtro extra, tiene el filtro del director, que el director se fija qué material puede ser vendible, qué material no, y aparte no solamente un filtro comercial, sino que tiene también su propia ideología estética. Entonces eso es como una otra especie de sedazo que aparece en esto. Por lo tanto, no conviene vincular lo que sería la ciencia ficción argentina en las revistas con el proceso total de la ciencia ficción argentina como totalidad, debido a que tiene circunstancias de publicación muy particular una revista. Entonces, suele privilegiar el material extranjero, y cuando publica el material nacional tiene, digamos, prioridades o requisitos muy específicos. Entonces es como una especie de mundo aparte, el de las revistas de ciencia ficción. Está genial, está genial. Bueno, Carlos, te súper agradezco el momento. Digo, yo podría seguir hablando horas, pero digo, estamos haciendo un podcast. Si no lo hacemos en dos partes, te invito, digo, en otro momento. Yo quiero leer también el de Acme y el de Thor, así que seguramente en algún momento te volveré a molestar. Me parece que el libro lo mostraste muy bien, que es esa profundidad que tiene ese propio submundo, ¿no? de publicaciones. Y bueno, los que están escuchando, les repito el nombre, se llama Las Revistas Argentinas de Ciencia Ficción. La editorial, me estaba olvidando, que es Tren en Movimiento. Súper interesante también el catálogo que tiene Tren en Movimiento. En algún momento también charlaremos con ellos. Y bueno, estamos charlando con Carlos Abraham, autor de este librazo, no se lo pierdan. Y bueno, esperemos que lo puedan tener en sus manos y compartirlo. Les mando un abrazo y muchas gracias, Carlos, por el rato que estuvimos charlando. Muchas gracias a vos, y ha sido un gusto charlar con vos y también con el público. Bueno, nos vemos.